Buenos días, gente, ya estamos por aquí un día más en Casa de Acuarios 4K. Nuevo vídeo y seguimos con el mes de los gastos. A muchos os preocupa, a muchos os surge esta duda en algún momento de vuestra vida. ¿Cuánto cuesta mantener un acuario? Pero no ya en términos de iluminación, ¿vale? De electricidad, que ya vimos en el vídeo pasado. El que no lo haya visto, que vaya y lo vea. Os dejaré por aquí una tarjeta, ¿vale? Una vez que os veis ese, os veis este. Porque en este vídeo vamos a analizar lo que cuesta mantener un acuario de alto rendimiento, un acuario high-tech, un acuario, pues eso, bastante acelerado en términos de iluminación, CO2, adición de distintos tipos de abonado, etc, 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 teniendo en cuenta también gastos de comida de pececitos, todo, ¿vale? Todo lo que nos cuesta mantener un acuario de altas prestaciones al mes, y también vamos a ver lo que nos cuesta mantener un low-tech, ¿vale? Un acuario de bajos requerimientos, ¿vale? Esto sería altos requerimientos. Veremos también lo que nos cuesta y lo que yo me estoy gastando en un bajos requerimientos todos los meses. Así que, dicho esto, comenzamos desde ya. Bueno, pues una vez que ya hemos hecho la inversión gorda, nos hemos comprado el acuario, el sistema de filtración, todo el tema de calentadores y demás, que eso es un desembolso, yo creo que el más importante que vais a hacer a la hora de tener un acuario de altas o de bajas prestaciones. Llega el momento de tener en cuenta los costes mensuales que tienen este tipo de acuarios. No ya en peces, no ya en posibles medicamentos, son cosas que son a lo mejor puntuales y que no podemos tener en cuenta en gastos fijos mensuales. Pero si tenemos un alto requerimiento, por ejemplo, como este, a día de hoy, vamos a ver todos los productos que le echamos. ¡Ojo! Hay dos formas de hacer esto. La forma casera, en la que te fabriques tú tu propio sistema abonado con diferentes tipos de sales, que si controlas y tal, bien, es muy recomendable, pero si eres un poco gañán y vas justo de tiempo y tienes 100.000 millones de acuarios como yo, para mí ahora es más cómodo ir a formulaciones ya de marcas y dejarme de líos. Ojo, no obstante, probaremos también el sistema abonado casero, que hemos probado ya en muchos acuarios, que funciona muy bien y que no es este el caso. Hoy vamos a hablar de lo que nos costaría con marcas que podemos encontrar en cualquier tiendecita de acuarios. Así que vamos a meternos ya de lleno, porque esto tiene que ser un vídeo al grano. Así que, ¿cuánto me cuesta mantener este acuario? Porras aquí abajo. Entre 10 y 100 euros, ponerlo aquí abajo, lo que creéis que será, y luego ya lo veremos. Vamos a verlo. Bueno, obviamente comenzamos alimentando todos los días a nuestros pececillos. Alimento, podéis escoger el que queráis, pero mis peces, como nosotros, tienen la manía, se me ha caído un pocito ahí justo que tenía preparado. Tienen la manía de comer todos los días, así que en alimento no vais a gastar mucho, depende de los peces que tengáis. Pero bueno, le podríamos poner que en alimento un acuario de 200 litros, con depende qué cardumen, pues a lo mejor unos 10 euritos, como mucho, se nos van al mes, ¿vale? Pongámosle 5, porque es difícil gastar 10 euros en alimentación, salvo que estemos alimentando o sobrealimentando, ¿vale? Depende de los peces que tengáis. Pues bueno, más o menos en este acuario vamos a ponerle 5 euritos de alimentación, ¿vale? Así que nada, una vez que alimentemos, ya veis cómo los pececillos van corriendo en cuanto lo ven y se ponen moraos. Gasto que tenemos que tener en cuenta. Sistema de CO2. El siguiente gasto que tenemos en este acuario, como veis, es un sistema de CO2 microburbujas, que lo tengo en la salida del filtro, ya lo vimos, ese sistema que a mí me encanta, ese atomizador. En este caso, yo llevo a recargar la bombona de CO2, pongámosle una vez al año, y me cuesta 24 euritos. Así que mensualmente el CO2 de este acuario me sale a 2 euros. Vamos sumando, ¿vale? De momento llevamos 7 euritos. Vale, alimentación cubierta. Sistema abonado. ¿Qué sistema abonado utilizo yo en este acuario? Bueno, ya sabéis que en colaboración con Jorge de Peces Online, ya sabéis, esa maravillosa tienda que tenéis que visitar si queréis adquirir cualquiera de estos productos, pues bueno, me recomendó utilizar de base el Specialist en Nutrición de Trópica, que yo venía utilizando y que ya conocía. Entonces, bien, utilizamos este abono de base. Al día, este acuario se está tragando 5 mililitros de Specialist en Nutrición de Trópica a día de hoy, que es según los consumos que está demandando este acuario. Esos 5 mililitros multiplicados por los 30 días del mes, por el precio de este abono, ¿vale? Yo lo compro en el formato de 5 litros. Si vais a tener un acuario grande, os recomiendo que compréis los formatos lo mayor posibles, porque vais a salir ahorrando. 5 litros de este abono nos sale a 100 euros. Y claro, como se traga 5 mililitros al día por 30 días del año, el resultado total es de 3 euritos
al mes de Specialized Nutrition que se está tragando única y exclusivamente este acuario. Esto como base, este acuario, este sistema abonado está muy bien, pero se queda cortito en determinados acuarios. Cada acuario es un mundo y va a tener unos consumos distintos, tanto de nitrógeno como de fósforo, como de potasio. Cada acuario es un mundo y te va a pedir una cosa distinta. Entonces, como hemos ido haciendo su sistema abonado, le metemos un poquito más de potasio. En este caso utilizo el Flourish Potassium de Sikem. Y en este caso, pues se está tragando unos 10 mililitros de Flourish Potassium de Sikem al día el acuario. Este lo compro en formato de 2 litros y me voy rellenando esta de medio litro y ya con eso vamos tirando. ¿Cuánto me gasto de potassium? Se pone interesante la cosa. 10 pavazos al mes, ¿vale? 10 euritos al mes solo de potassium comprándolo en formato 2 litros. Ojo, que se pone interesante. Nitrogen, cuidadito. El que sea agricultor sabrá que el nitrógeno, echárselo a la tierra, es de lo más caro que hay. Pues, bueno, igual me estoy columpiando porque no soy agricultor, pero bueno, lo que me han comentado, que es muy caro el tema del nitrógeno para el tema de abonos. Entonces, bueno, de Nitrogen, de Flourish, se está tragando, aparte del Specialized Nutrition de Trópica, se está tragando otros 10 mililitros diarios de Nitrogen. Lo queremos mantener en torno a 10. El nitrato en este acuario, entonces le estamos metiendo pues eso, 10 mililitros al día por 30 días, en fin, en total tenemos unos 14,74 eurapios de Nitrogen. ¿Seguimos sumando? Venga, Advance, un par de veces citados al mes, Flourish Advance, estos son fitohormonas y tal, son hormonas para el crecimiento de las plantas. Yo cuando puedo pues me gusta meterle un par de latigazos, ¿vale? 10 mililitros 2 veces al mes. Me gusta aditar esos 10 mililitros un par de veces al mes en este formato de 250 mililitros. Me sale a 1,44 mensuales. Y esto ya es de por si acaso. Por ejemplo, el APT Fix, ¿vale? De la marca H2R Aquaristic. Este me lo mandó Jorge, pero bueno, pongámosles que gastáis uno de estos al año, ¿vale? Vale 20 euritos en este formato. Os tragáis uno al año, son 2 euros al mes. Despreciable. Siempre viene bien tener un pequeño antialgas por si tenemos un brote de asta de ciervo, si tenemos un brote de pincel. Vaciamos un poquito el acuario, le metemos un par de gotazos a la zona donde esté el alga y oye, ni tan mal. Entonces, bueno, tener esto de por si acaso, ni tan mal. Yo lo estoy utilizando y lo estoy utilizando porque este acuario, hasta que lo estamos estabilizando, pues ha ido tragando. Ha ido tragando antialgas, ahora le estamos quitando el mono, poco a poco se lo vamos retirando y vamos a ver si lo estabilizamos sin utilizar ya estos productos, porque con este acuario hemos tenido problemas. Pero bueno, ese es el extra, ¿vale? Y luego ya, si queréis ya pijotadas, lo que nos han mandado nuevo de Ada, el Phytongit Soil, ¿vale? Que todavía lo tenemos que probar, todavía no lo hemos probado. Eso ya pues son las pijotadas de los acuarios, que bueno, también son gastos a tener en cuenta. Obviamente todo esto dinero, eso no lo vamos a meter porque es extra, ¿vale? No hace falta, pero oye, que si lo tienes, pues interesante, cuanto menos. Por ejemplo, luego hay muchos más productos en acuarios de altos requerimientos. Un poquito de Clarity, ¿vale? Esto ayuda a dejar el agua cristalina después de los cambios de agua. Son ciertos productos que, si bien es cierto, no es obligatorio, ni los voy a tener en cuenta para contabilizarlos, pero oye, que no viene mal tenerlos, ¿vale? En acuarios de altas prestaciones, ojo. Así que, el total, con la suma de todos estos productos mensuales, teniendo en cuenta alimentación de los peces, CO2, todo el sistema abonado, etc., ascienden a un total de 36 euritos, aproximadamente, euro arriba, euro abajo, mensuales. Un acuario de 200 litros. Esto es para que os hagáis a la idea, ¿vale? De hecho, este vídeo lo estoy haciendo por un suscriptor que me puso el comentario, no sé si lo tendré, si lo tengo lo dejo por aquí, y me lo dijo tal cual, que teniendo en cuenta todos esos gastos, ¿cuánto costaba mantener un acuario de altos requerimientos? Pues ya lo veis, 36 euros me está costando a mí. Habrá acuarios que tengan mayor consumo, habrá acuarios que tengan menor consumo, en función de lo acelerados que vayan, ¿vale? Este, en concreto, me cuesta eso. Ojo, si todos estos abonos los sustituyésemos por abonos caseros con sales, pues obviamente ahorraríamos mucho, pero ahí ya depende de cada uno, ¿vale? Depende del bolsillo de cada uno. Yo, por ejemplo, muchos de estos productos, os comento, el Potassium sí me lo compro. El Specialized Nutrition me lo enviaron desde Trópica hace ya un par de años, yo aún tengo de la garrafa de 5 litros. El Nitrogen me lo envía Jorge, así que eternamente agradecido. El Advance sí que lo compro. Y demás, el
el fix también me lo envía Jorge para este acuario, así que perfecto. Por esa parte estamos ahí un poquito sponsorizados por parte de peces y quizás por eso también me decanto por estos productos, por la comodidad, obviamente son más cómodos, pero si no nos alcanza mucho, recurrir a sistemas caseros quizás nos hagan disminuir de esos 36 euros a 15, a 10 euros mensuales fácil, ¿vale? Entonces, bueno, ponedme vosotros en los comentarios qué sistema utilizáis y cuánto os gastáis en vuestros acuarios. Yo, ese es lo que gasto en un alto requerimientos. Y ahora vamos a los bajos requerimientos. ¿Queréis saber cuánto me gasto en el acuario, en el cubo de la habitación? Es muy simple y muy baratito, mirad. Bueno, venimos a este acuario de bajos requerimientos y no hago nada. No tiene CO2, no aditamos CO2 en este acuario, nunca lo hemos hecho. Y bueno, no va mal. Sí que es verdad que si analizamos un poquito las plantas de cerca, pues vemos ciertas carencias probablemente de nitrógeno. Por eso se nota la nervadura tan verdecita y luego la hoja un poco más paliducha. Pero eso lo iremos corrigiendo y también, pues oye, si aumentamos un poquito la alimentación al pez, si lo vemos que vamos alimentando poco, pues al final va a generar los detritus y van a generar pues esos compuestos nitrogenados que van a hacer que no tengamos que aditar tanto abonado y tal. Pero bueno, en un low-tech, para que os hagáis cuenta, si no le vamos a poner CO2, nos vamos a quitar ese gasto mensual de CO2, sea más, sea menos, nos lo quitamos. Y aquí, en este acuario, solo abono una vez a la semana. Hago el cambio de agua y le meto el chute semanal de compuestos. Y con eso se mantiene súper estable, con crecimiento de algas prácticamente nulo. Hay algún alga, como en todos los acuarios. Un acuario sin algas no es un acuario, recordemos. Pero bastante comedido el crecimiento de algas. Bueno, pues ni más ni menos, esto es lo que gastamos. Volvemos al sistema base, ¿vale? Specialist Nutrition y Potassium. Solo utilizamos estos dos elementos. ¿Cuánto? ¿En cuánta cantidad? Specialist Nutrition le metemos 2 pulsaciones que equivalen aproximadamente a 5 mililitros semanales. Con eso se mantiene bien y tenemos un coste de 0,45 céntimos de euro si compramos el formato de 5 litros. Si nos vamos a formatos más pequeñitos, aumentará ese gasto. Pero yo en mi caso, como tengo muchos acuarios, y este es el que utilizo de base en algunos, en otros no, me va muy, pero que muy bien. Y Potassium, que le metemos en torno a 10-20 mililitros en función de cómo vea el acuario. Le estamos metiendo eso, entre 10-20 mililitros semanales de Potassium. Y eso tiene un coste de 1,57 si le metemos 10 y si lo multiplicamos por 2, pues con 3 con algo, ¿no? 3,14. Pues eso, euros mensuales y ya está. Y ya está, no hago nada más. ¡Ah! Se me olvidaba. En ambos acuarios remineralizamos el agua con KH/GH Plus de la marca Salty. Eso es el gasto es irrisorio. O sea, estamos gastando a lo mejor céntimos, 50, 60 céntimos en el de 200 y en este 50 céntimos. O sea que nada. En total, pues ya lo estáis viendo. Si es que este acuario, si es que no come. En torno a 2, 3, 4 euros, 5. Y si le tenemos en cuenta la comida, que estos bicharracos sí que comen, en este caso, mirad, le vamos a echar los bug bites de Fluval, pues depende de los peces que tengáis, obviamente, pues van a chupar más o menos comida, ¿vale? Y en este caso, les echamos y a lo mejor en comida 3 euros, 4 euros. Bueno, pues eso. No llega a 10 euros, ¿vale? De mantenimiento mensual y vamos tirando muy por lo alto de mantener un acuario, pues así con pececitos, plantitas y demás. Tirando por lo alto 10 euros, ¿eh? Si nos ponemos en 7, no me estoy quemando las manos. Así que ya veis, para que comparéis un poquito el high con el low y los consumos que tenemos en los acuarios en forma de billetes que se nos van con cada cambio de agua. Obviamente no vamos a tener en cuenta tampoco el precio del agua de los cambios de agua, que también habría que tenerlo en cuenta, pero bueno, van a ser igual céntimos. Estamos pagando por el agua más impuestos que por el precio del litro del agua. Pero bueno, lo descartaremos. Pero si hacemos los cálculos exactos, el precio del litro del agua también lo tendríamos que incluir. Y bueno, estaríamos 3 días teniendo en cuenta los posibles microgastos de esos que pueden surgir, ¿no? Los gastos hormiga, esos que los llaman. Así que no quiero marear mucho más la perdiz. Para que veáis un poquito la diferencia. Más de 3 veces de gasto un consumo de altas prestaciones en comparación a los low-tech. ¿Cuál es más bonito? Ya para gustos colores. O sea, a mí me gustan los dos, me gustan por igual.
Me encantan los acuarios y me gustan los de altos, los de bajos, los de medios, todos los acuarios, todo es bonito, menos aquel acuario que utiliza materiales artificiales, gravas de colores, cosas de esas que dañan a los ojos y probablemente a los habitantes y que no prima la salud y bienestar de los habitantes sobre el resto de cosas. Obviamente con todos estos abonos, son abonos que no afectan en nada a la salud de los peces, están perfectamente y milimétricamente medidos y testados y no va a pasar absolutamente nada por utilizarlos en los acuarios. Entonces también me quedo y duermo un poco más tranquilo utilizándolos. Así que nada, gente, así es como lo hacemos y esto es lo que nos gastamos teniendo acuarios de altos y de bajos requerimientos. Yo, por lo menos, vosotros, ponedmelo en los comentarios y lo vemos todos juntos. Si os ha gustado el vídeo y queréis más vídeos como estos, ¿qué tenéis que hacer? Darle like al vídeo, os suscribís al canal y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta entonces, sed totalmente felices. ¡Adiós!